Entonces, el tema que nos corresponde para segundo, o que nos correspondió para segundo periodo fue el tema de movimiento uniforme. ¿Ok? Perdón, movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Entonces recordamos que lo abreviábamos con las letras MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Que la característica de este movimiento es que la velocidad cambia. ¿Ok? O sea, que aquí hay cambio de velocidad. Y cuando hablamos de que hay cambio de velocidad, es porque o la velocidad está aumentando o la velocidad está disminuyendo. ¿Ok? Pero la característica básica es que existe cambio de velocidad. De estos entonces vimos que existían unas ecuaciones precisamente que nos referían a lo que era la aceleración. Ya habíamos dicho entonces que la aceleración se podía calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Y que la posición que ocupaba un objeto en un momento determinado o en un tiempo determinado estaba dada por la ecuación posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También vimos que existían dos ecuaciones que salían de la combinación de estas dos ecuaciones. Una de ellas me decía que dos veces la aceleración multiplicada por la posición final menos la posición inicial era Hola, igual profe, ya llegué yo. a la velocidad inicial, a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Y entre otras, ¿por qué llegaste tan tarde? Perdón, profe, es que estaba reiniciando el computador. Santiago, ¿cierto? Sí, Profe, yo también llegué, es que se me olvidó avisar. Vargas. María Fernanda no ha llegado. Es Paula Fernanda, ya llegué, perdón, profe. Ay, perdón, Paula Fernanda. Y Juan Andrés. Parisa sí no ha llegado. Listo, entonces. ese vago que va a llegar. ¿Verdad? Entonces, teníamos esta ecuación que decíamos que salía de la combinación de estas dos y teníamos otra ecuación que decía que dos veces la posición final menos la posición inicial era igual a la velocidad, al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, por favor, para que tengan esas ecuaciones. Antes de empezar con digamos que con estos procedimientos, recordamos que también vimos un movimiento que es uniformemente acelerado, es decir, que cumple estas condiciones, y es el movimiento de caída libre. ¿Ok? Y habíamos dicho que todas estas ecuaciones, pues también correspondían a los movimientos de caída libre, pero que teníamos solamente una observación con respecto a que la aceleración es igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? O sea que todas estas ecuaciones son las mismas que vamos a aplicar allá, pero en vez de escribir A, pues voy a escribir su resultado, que va a ser de menos 9,8. Es decir, que para aquí, para caída libre, esta ecuación me quedaría como menos 9.8 es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aquí, igual, menos 9,8. Lo que pasa es que de una vez lo multiplicamos por este un medio, así que me quedaría como y aquí entonces no hablábamos de posición, sino que hablábamos era de altura. O sea que esta ecuación la utilizo cuando el movimiento es así, mientras que esta la utilizamos cuando el movimiento era así, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que es la única diferencia. Por lo tanto, como aquí no se refiere a distancia, sino se refiere a altura, por eso se utiliza la letra Y. Entonces decíamos que Y era igual o una altura final, aquí es una posición final, aquí le decimos esa altura final, es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, que resulta de multiplicar estos dos, ya sabiendo que la aceleración vale eso. Que
entonces lo podríamos escribir como, si yo multiplico 2 por 9.8, entonces me quedaría como 19,6 de la velocidad, perdón, de la altura final menos la altura inicial, y que eso era igual, y que para quitar este signo negativo, entonces invertía esta resta de acá. Entonces quedaría como velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final elevada al cuadrado. Y esta, pues esta sí va a quedar igual, solamente que otra vez lo mismo. Aquí no hablamos de posición, sino de altura. Entonces, 2 veces la altura final menos la altura inicial era igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Esas eran, digamos que las modificaciones con respecto a ecuaciones. Pero todo tiene que ver exactamente con la misma formulación. De caída libre, dijimos que existían 3 situaciones distintas que podríamos tener. Una, en la que el objeto subía y bajaba exactamente a la misma altura, llegaba a la misma altura. Otra, cuando el objeto se dejaba caer desde una altura determinada hasta llegar al piso. Y la última, en la que el objeto era lanzado desde una altura y llegaba hasta el piso. ¿Ok? Teníamos esas 3 situaciones. ¿Ok? Y de esas 3 situaciones habíamos concluido que la velocidad en el punto más alto siempre era igual a 0. La velocidad en el punto más alto igual a 0. ¿Ok? O sea que estaríamos hablando de la velocidad aquí, de la velocidad aquí o de la velocidad aquí. Esa es una condición que habíamos propuesto. Velocidad en el punto más alto, ¿no? En el punto más alto es igual a 0. ¿Ok? De esa conclusión, entonces habíamos propuesto el tiempo que tardaba el objeto en subir. Y a eso lo llamábamos el tiempo de subida. Y el tiempo de subida, entonces lo decíamos que se calculaba como la velocidad inicial dividido entre 9.8. ¿Ok? Como esta situación no tiene subida, porque todo el recorrido lo hace hacia abajo, pues no puedo aplicar esta ecuación, lógicamente. Esta ecuación solamente habla del tiempo que tarda el objeto en subir. ¿En subir hasta dónde? Pues hasta el punto más alto. ¿Ok? El tiempo que tarda en llegar hasta el punto más alto lo calculábamos de esta forma. ¿Ok? También habíamos dicho que para este caso particular, el recorrido de subida era exactamente igual al recorrido de bajada. Por lo tanto, para este caso, solamente para este caso, el tiempo de bajada era igual al tiempo de subida. ¿Ok? Solamente para este caso. Para los otros 2 casos, pues teníamos que aplicar la fórmula de altura, ¿cierto? Para poder hallar ese tiempo. Entonces, de estas 2, o para estos 2 casos, yo calculo el tiempo de bajada como a partir de la ecuación de altura. Y la ecuación de altura es y igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta cuadrática, que recuerden que siempre es una cuadrática que tienen que resolver con la fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, con esa ecuación es que se resuelve esto. Entonces vamos a poder calcular los tiempos para estas situaciones. ¿Ok? Lo demás, pues sencillamente va a aplicar común y corriente. ¿Listo? De eso entonces podríamos proponer algunos problemas. Entonces, por favor, estas ecuaciones, para este tipo de situaciones no se necesitan más ecuaciones. Con esto es suficiente para poder resolver cualquier problema de los que tenemos. Ok, entonces voy a proponer algunos problemitas de esto y de esto,
y ustedes entonces, para ver entonces qué ecuaciones utilizamos y cómo las vamos a resolver. Chicos, para mañana yo no voy a dar ecuaciones, no me van a estar preguntando que cuál es la ecuación de esto, que cuál es la ecuación de esto otro, que si la ecuación está bien o no está bien. Para eso estamos haciendo esto hoy, para que tengan claridad sobre todas esas ecuaciones. Bueno, entonces, el primer ejercicio plantea lo siguiente. Dice, un automóvil alcanza los 90 metros por segundo, perdón, 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en 3,2 segundos. Entonces, primer pregunta. Calcular la aceleración del vehículo. Segunda pregunta. ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo? Tercera pregunta. Si continúa el movimiento, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer en 250 metros? ¿Listo? Aquí, para este problema, antes de empezar, debemos hacer digamos que debemos manejar todas las cifras en las mismas unidades. ¿A qué me refiero? Aquí las unidades de distancia están dadas en kilómetros, mientras que aquí están dadas en metros. La idea es que utilicemos la misma unidad de medición. El tiempo aquí está dado en horas, mientras que aquí, y des en cuenta que en la otra parte está dada en segundos. Lo mismo aquí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, me están preguntando por ese tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues los 3,2 segundos. ¿Ok? Significa que estas unidades tienen que trasladarse a unidades de metros y a unidades de segundos. Es con lo primero que tengo que empezar. ¿Ok? Entonces hacemos esa conversión. Para eso les recuerdo que 90 kilómetros por hora, para pasar a metros, entonces utilizamos nuestro primer factor de conversión. Arriba están kilómetros, en el factor de conversión tienen que quedar abajo. Y lógicamente arriba quedará la unidad a la que quiero pasar. Para el segundo factor de conversión, las horas están abajo. Entonces ahora tienen que quedar arriba y abajo va a quedar mi nueva unidad. Y ahora escribo la equivalencia. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Ahora sí puedo multiplicar todo eso tal cual como está. ¿Ok? Entonces sería 90 por 1000 dividido 3600, entonces cuenta. Y eso me da a mí 25 metros por segundo. ¿Ok? Así que esta información la puedo tomar sencillamente como 25 metros por segundo. ¿Ok? Ahora es como si yo lo leyera. Un automóvil alcanza los 25 metros por segundo
en 3,2 segundos. Y puedo empezar por calcular la aceleración. Recordamos que la fórmula de aceleración, para la primera pregunta, ¿no? Me dice que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, la velocidad final, pues es ¿cuál es la velocidad que alcanza? 25. Menos la velocidad inicial. Cuando a mí me dicen que alcanza esta velocidad, es porque debo entender que parte del reposo. O sea que la velocidad vale 0. Dividido entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo alcanza esta velocidad? En 3,2 segundos. Y ahora sí, podemos hacer el cálculo de ese resultado. 25 menos 0 y dividido entre 3,2. Y eso daría 7,8125. Vamos a utilizar solamente dos decimales. Es decir, que la aceleración la vamos a escribir como 7,81. Y recordamos unidad de aceleración, metros sobre segundos cuadrados. ¿Listo? Regálenme un minutico porque sus compañeros están en una evaluación y ya están preguntando cosas. Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta, que es calcular la aceleración. La segunda pregunta, ¿qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Pues calculamos o aplicamos la ecuación de distancia. Sabemos que X va a representar la posición y utilizamos la ecuación posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y vamos reemplazando los valores. Si parte del reposo, entonces, y digamos que se estima desde dónde empezó, pues posición inicial 0, más la velocidad inicial, otra vez 0, por el tiempo son los 3,2 segundos, me está preguntando en ese tiempo, multiplicado por 3,2, más un medio de la aceleración, que son los 7,81, multiplicado por los 3,2 elevados al cuadrado. ¿Ok? Estos ceros, pues sabemos, 0 por cualquier cosa me sigue dando 0, por lo tanto este término se eliminaría. Ojo con hacer procedimientos como este que me ha pasado muchas veces, en el cual este 3,2 lo suman con este resultado. No, primero tengo que multiplicarlo. ¿Ok? Primero se resuelve esta multiplicación y ahí sí lo que vaya a dar, pues lo va a dar allá. En particular esta multiplicación da 0. Y aquí sigue teniendo 0 más y resolvemos lo que nos queda de ese lado. ¿Ok? Entonces sería... Y esto me da 39 puntos en redondeo, 39,99. En un momento, otra vez lo mismo. ¿Listo? Entonces, si nosotros resolvemos estas operaciones que tenemos ahí, pues me da sencillamente los 39,99, ¿no? 39,99. Casi que 40 metros. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestra segunda pregunta. Primera pregunta, segunda pregunta. ¿Ok? Y ahora la tercera pregunta. Y es, si continúa el movimiento, ¿en cuánto tiempo tardará en recorrer los 250 metros? ¿Ok? Para ese tipo de preguntas, entonces, uno podría recurrir, o podría ver mejor, no tanto recurrir, pero sí podría ver que existen varias fórmulas. El problema es que esas otras fórmulas, o las fórmulas, implicarían conocer una velocidad final. Y muchachos,
esta no es la velocidad final, ¿ok? Esta es la velocidad que hay a los 3,2 segundos, pero yo no sé qué velocidad va a haber cuando se hayan recorrido 250 metros, no se sabe. Por lo tanto, esas ecuaciones que tienen velocidad final no las puedo utilizar, ¿ok? Tendré que utilizar solamente esa que tiene la velocidad inicial. ¿Y cuál es la única que tiene solamente velocidad inicial? Esta. Por lo tanto, esa sería la que tengo que utilizar. Entonces, posición final es, ¿hasta dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta los 250 metros. Sería igual a la posición inicial, pues ya habíamos dicho que la posición inicial, 0. Más la velocidad inicial, igual, habíamos dicho que esa velocidad inicial era 0, multiplicada por el tiempo. Este va a ser el tiempo que va a tardar en llegar hasta esta distancia. Por lo tanto, no puedo utilizar este valor. Más un medio de la aceleración, que ya vimos que daba 7,81, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado nuevamente. ¿Ok? Para resolver esta ecuación, recuerden que tengo que aplicar la fórmula cuadrática, pero para poderla aplicar, todos los valores o toda la ecuación tiene que estar igualada a 0, es decir, este 250 me lo tengo que llevar para este otro lado. De una vez voy a ordenar esa ecuación. ¿Ok? Ordenarla significa que primero me quede el tiempo, este término que está al cuadrado. Entonces multiplico de una vez estos dos. 1/2 por 7,81. 7,81 multiplicado por 2. Perdón, por 1/2. Y eso daría 3,905. O sea, quedaría 3,9 miles, ¿no? 905 por el tiempo al cuadrado. Más sigue el término que tiene la sola t, más 0t. Y este término que está sumando pasaría a restar, menos 250. Recordamos que este 0, pues no está haciendo nada, pues lo podemos eliminar de la ecuación. Y ahora tengo que resolver es esta cuadrática. ¿Ok? Recuerden, ¿qué es lo que voy a aplicar? No voy a escribirla toda, o mejor, no voy a mostrarle todo el procedimiento porque ya lo conocen, solamente les voy a recordar la ecuación, que sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Ok? Y entonces aplico esa ecuación para resolver esta cuadrática. Me quedaría el tiempo me da 8,00. 8,001. Pues lo puedo dejar como 8 segundos. Y recuerden que esta cuadrática tiene dos resultados. El otro resultado queda como menos 8,001. Tengan en cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. Pues necesariamente vamos a utilizar el del signo positivo. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución de este problema. Un momento, por favor, que estos chicos están... Este entonces sería un problema estrictamente de movimiento acelerado. Ahora vamos a ver por ahí un problemita de caída libre. ¿Ok? Entonces el problema dice, se lanza un balón, esto ya como que está muy clarito, ¿no? A ver si encontramos otro. Se lanza un balón
y vuelve a caer, después de 2,8 segundos. ¿Listo? Se lanzó el balón y volvió a caer después de 2,8 segundos. Eso quiere decir que yo tengo que, hasta ahí, tengo que entender qué situación es. Es la situación en la que se lanza un balón y vuelve a caer al mismo punto. ¿Ok? Y eso tardó 2,8 segundos. ¿Ok? En hacer todo ese recorrido, en subir y bajar. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta de ahí es calcular la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad se lanzó el balón? Segunda pregunta, altura que alcanzó el balón, altura máxima. Es decir, ¿cuál fue la altura desde aquí hasta aquí? ¿Listo? Eso es lo que vamos a calcular de ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esa velocidad inicial. Nosotros sabemos que si este fue el tiempo que tardó en subir y volver a bajar, a esto es lo que nosotros le llamamos el tiempo de vuelo. ¿Ok? Y también habíamos dicho que el tiempo de vuelo correspondía al tiempo que tardaba subiendo y al tiempo que tardaba bajando. ¿Ok? O sea que recuerden que el tiempo que tarda subiendo para esta situación siempre lo vamos a calcular como la velocidad inicial dividido entre la gravedad, que son 9,8. Entonces, con eso yo puedo calcular, con esta ecuación, nosotros, o mejor, esta es una ecuación que nos permite calcular el tiempo de subida. ¿Ok? Pero habíamos dicho que como el tiempo de bajada era igual, entonces, pues el tiempo que tarda subiendo es igual al tiempo que tarda bajando. O sea que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que tarda subiendo. ¿Ok? Y aquí entonces, como me está diciendo, de acuerdo a los datos, que el tiempo de subida, perdón, que el tiempo de vuelo vale 2,8, entonces yo puedo decir también que 2,8 es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Ok? Y de aquí podemos calcular el tiempo que tarda subiendo. Entonces, el 2 que multiplica lo traigo a dividir, me quedaría 1,4 segundos, es igual al tiempo que tarda subiendo. ¿Ok? Y ahora sí, con este tiempo lo podemos